siendo el órgano blanco donde va a ejercer su mecanismo de acción. ¿Quién estudiaba el mecanismo de acción, recuerda? Ahí está, ¿no? La farmacodinámica. Muy bien, pero eso implica que si para pasar de un órgano, sobre todo, el más importante, ¿no? Porque la mayoría de medicamentos se administran por vía oral, para que pueda atravesar, tiene que hacerlo a través del transporte. Y todas en realidad. Llega a la circulación, pero para que llegue al órgano blanco también tiene que atravesar membrana. ¿Eso qué significa? Que el principio activo debe tener ciertas características. Aquí empezamos a hablar algo de ellos. Uno de ellos era la liposolubilidad, ¿recuerdan? Lo estuvimos mencionando, pero luego vamos a ver el carácter iónico. Es decir, el fármaco no disociable que se realiza con mucha facilidad en función al disociable. Pero ¿qué ocurre? Entonces aquí directamente está oculto ¿qué cosa? La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Sin embargo, de aquí a acá, para que pueda pasar, está oculto ¿quién? La liberación. Entonces ya se va armando. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y acá, ¿qué se va a generar? La interacción de las dianas moleculares localizadas en las células para que puedan interactuar con el fármaco que ingresa. Y esto genera cambios en la célula para generalmente generar ¿qué cosa? Una respuesta. Pues finalmente, ¿qué vamos a estudiar a continuación? ¿Qué vamos a estudiar? El LAPMER, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y la respuesta. Sinónimo de respuesta, efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién estudia la liberación? La fase farmacéutica. ¿Quién estudia la A, la D, la E, la E? La fase farmacocinética. ¿Y quién estudia la R de respuesta? La fase farmacodinámica. O sea, tienen relación los tres. ¿Estamos de acuerdo? Los tres procesos. En otras palabras, en este cuadro se reduce todo lo que acabamos de mencionar. En términos generales, vamos a desdoblarlo cada uno de ellos. La fase farmacéutica se caracteriza porque va a preparar a la forma farmacéutica para que se lleve a cabo ¿qué cosa? La farmacocinética. ¿Eso qué significa? Que si esto se lleva a cabo correctamente, se lograrán los objetivos. El principal objetivo, ¿cuál es? Simple y llanamente, que el fármaco esté listo para absorberse. ¿Y qué es la absorción? El primer proceso de la farmacocinética. ¿Eso qué significa? Que facilita la absorción, por lo tanto, si hay una buena absorción, optimiza la distribución, luego incrementa la estabilidad química. ¿Estabilidad qué significa? Que se mantenga, ¿no? Y que no cambie. ¿Pero qué más? Mejora las propiedades organolépticas. El otro día mencionábamos que la forma farmacéutica, sobre todo un componente, era el que enmascaraba el mal sabor de los principios activos. ¿Cómo se llaman? El excipiente, ¿verdad? Pero además de ello, los excipientes ¿para qué sirven? Para mejorar la biodisponibilidad. Pero también ¿para qué sirve el excipiente? Que lo vimos en el video incluso. Para no alterarse por la secreción gástrica, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando él se lleva correctamente? Empieza la farmacocinética. ¿A través de qué proceso? A, D, M y F. No vamos a adelantar. Resulta que acá la forma farmacéutica va a cambiar a través del proceso de la liberación. Y acá se inicia el proceso de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿con qué finalidad? Controlar. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es el porcentaje de principio activo presente en ¿dónde? En la circulación. Pero que obviamente estará en equilibrio entre lo que se encuentra en la sangre y lo que se encuentra en los órganos. ¿Qué proceso es el responsable de que aumente a medida que pasa el tiempo? La biodisponibilidad es la absorción. Sin embargo, la distribución es la que la mantiene estable. ¿Qué hace el metabolismo? La reduce. Y finalmente, ¿qué hace la excreción? La reduce. Entonces, finalmente, acabamos de decir, aumenta, se mantiene estable en los niveles plasmáticos, luego disminuye, hasta hacerse cero. Todo lo que entra tiene que salir. ¿Recuerdan que alguna vez lo dijimos? ¿Sí, no? Entonces, ¿quién es el responsable? ¿La fase farmacéutica? No, la fase farmacéutica lo prepara. Es decir, si una tableta es como piedra, nunca se va a absorber. ¿Qué significa? Que no se está llevando a cabo ¿qué cosa? La fase farmacéutica, por lo tanto no hay un buen proceso de liberación. Pero si fuese lo contrario, hay un buen proceso de liberación, ¿qué se garantiza? Una buena absorción. Por lo tanto, una buena distribución.
Y a través de la distribución, lo dijimos la semana pasada, ¿qué se va a dar? Gracias a la distribución, la farmacodinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque el fármaco, ¿dónde va a actuar? En el OB. ¿Qué cosa es el OB? El órgano blanco. O sea, gracias a la distribución, la diana molecular. Muy bien. Entonces, si se está llevando a cabo correctamente, una parte está actuando y otra parte se está metabolizando y otra parte se está excretando. Por lo tanto, eso implica que se va a garantizar presencia del fármaco en la circulación. Muy semejante a lo que ayer vimos en la curva. ¿Recuerdan la página? Esa curva que hicimos, ¿qué cosa es? La curva farmacocinética. ¿Que tiene que ver con quién? Con esos cuatro procesos. Como el fármaco se está distribuyendo correctamente, va a llegar a diferentes órganos, siendo el órgano blanco donde vamos a obtener finalmente, ¿qué cosa? La respuesta, mejor conocido con qué? Con el efecto. Obviamente estamos hablando del efecto más importante, que es el efecto deseado, ¿no? Pero los efectos adversos, ¿dónde se dan? En otros órganos, ¿sí o no? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que el fármaco va a tener que buscar a quién, a su pareja. Y generalmente es una molécula receptora, pero luego vamos a ver que no todas son receptoras. Entonces, una vez que interactúan, ¿qué se va a llevar a cabo? ¿Qué proceso? El mecanismo de acción. Y este mecanismo de acción, finalmente, ¿qué generará? El efecto. ¿Eso qué significa? Que se va a maximizar la potencia. Pero no es cierto que habrá más potencia y por lo tanto más eficacia en la medida que haya más fármaco, ¿no? Ayer vieron el efecto del pentobarbital en el animalito. ¿Cuándo se daba la máxima potencia? Cuando había mayor absorción, ¿sí o no? Porque apenas le aplicamos, ¿qué pasaba con el animalito? Empezaba a perder el equilibrio. ¿Qué significa? Que ya empezó a ¿qué? A absorberse. Por lo tanto, una pequeña cantidad, ¿a dónde ha llegado? A su receptor. ¿Y qué le está generando? Su mecanismo de acción. ¿Y cómo lo observábamos? Con el desequilibrio. Y por ahí pasaba más tiempo y por ahí dijeron, profesor, se cae el animalito. Y se caía. ¿Por qué se caía? Porque aumentaba la absorción. Por lo tanto, más fármaco llegaba ¿a dónde? Al órgano blanco. Por lo tanto, había más interacción ¿con qué? Con receptores. Y llegó un momento, ¿no es cierto que se durmió? ¿Por qué se durmió? Porque seguramente ha habido el mayor número de receptores unidos ¿a quién? Al fármaco. Por lo tanto, se ha maximizado la potencia. La selectividad. Esto no necesariamente ocurre con todos los fármacos. Eso implica que hay muchos fármacos que actúan selectivamente en una diana molecular, pero cuando lo hacen en dos o más, generan muchos efectos adversos. ¿Estamos de acuerdo? Minimizar la toxicidad, definitivamente. Esto está relacionado ¿con qué? Con la absorción, pero sobre todo ¿con quién? Con la distribución en los órganos blancos. Pero por suerte, a medida que va actuando él, una parte que va a pasar, se va a ir metabolizando. ¿Para qué? Para que vaya disminuyendo y por lo tanto se reduzcan los efectos tóxicos. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más selectivo es, menos tóxico será. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a desdoblar cada una de las fases con la finalidad de entender mejor cómo es que se consiguen esos objetivos. De la siguiente manera. La fase farmacéutica es la más simple, ¿ok? Es la más simple. ¿En qué consiste? Simple y llanamente en lo siguiente. A esta fase farmacéutica también se le llama así. Bien claro, fase biofarmacéutica. ¿Sí? En donde fundamentalmente acá se va a garantizar, se garantiza la presencia del principio activo en el torrente sanguíneo. Pero eso implica que acá se tendrá que preparar a la forma farmacéutica. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabemos que lo que comemos, lo que consumimos, es un xenobiótico, ¿verdad? ¿Y nuestras células qué necesitan? ¿La carne en sí? No, los componentes de la carne, ¿sí o no? ¿Qué necesitan? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿verdad? Si nosotros consumimos una tableta, ¿nuestra célula necesita la tableta para regularse y por lo tanto estar mejor en nuestra salud? No, necesitan el componente de la tableta. Entonces, ¿eso qué significa? Bien clarito.
que depende de varios factores. Uno de ellos es la forma farmacéutica. Y nosotros ya lo habíamos mencionado, que existen varias formas farmacéuticas. ¿Recuerdan? Las sólidas, las semisólidas, las líquidas y las gaseosas. Conociendo la forma farmacéutica, indirectamente, ¿qué conozco? La vía de administración. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿eso qué significa? Que para que esta forma farmacéutica pueda administrarse por una vía y obviamente, bien claro dice, sea preparado para una buena absorción, acá debe de ocurrir los primeros cambios. ¿Pero qué tipo de cambios? Fundamentalmente físico, nada más. ¿Eso qué significa? Que estos cambios físicos se realizarán a través del proceso de la liberación. Y este proceso de liberación, dependiendo de la forma farmacéutica, utilizará las 3D, que significa la primera, desintegración, desagregación y disolución. Entonces, ojo, acá empieza la fase farmacótica y todo esto, ¿qué cosa es? La fase farmacéutica. Entonces, se está cumpliendo lo que habíamos dicho, garantizar la presencia del principio activo del torrente sanguíneo. ¿Cómo se llama eso? Absorción. Ah, ok. Para que un fármaco se absorba, ha tenido que pasar todo este proceso. ¿Cómo se llama el proceso? De liberación. ¿Y dónde se lleva a cabo? En la fase farmacéutica. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Pero ¿qué sucede? Para eso es necesario conocer a las vías, y lo habíamos dicho. Una forma de clasificarlo es la vía extravascular y la otra es intravascular. ¿Y solo cuál es la diferencia? El tiempo de alcanzar la circulación. ¿Cuánto tiempo tarda la administración endovenosa en llegar a la sangre? ¿Cuánto tarda? 0, ¿sí o no? Directo a la circulación. Sin embargo, la extravascular siempre será mayor a 0. ¿Quiénes se encuentran acá? El único, la endovenosa o intravenosa, y aquí están todos los demás: intramuscular, subcutánea, sublingual. Si hablamos de los animales, intraperitoneal no es común en las personas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Incluso la intracardíaca tampoco es común, solo en casos especiales. ¿Quién se encuentra acá? La vía oral, etcétera, etcétera. La vía inhalatoria, etcétera. Luego vamos a ver que no todos van a llegar a la circulación, y si lo hacen en mínimas cantidades. Pero hay otra forma de clasificar a las vías de administración. ¿Cuál es? La vía enteral y parenteral. Inclusive hay otros. Entero. ¿De qué viene entero? De intestino. ¿Cuáles son las vías que están acá fundamentalmente? La vía oral. ¿Qué va? La vía supositoria, ¿cómo es eso? La vía rectal. ¿Qué más? ¿Qué otra vía? Vaginal. O sea, a través de la vagina llega al intestino. No. ¿Cuál es la otra? Aunque no lo crean, la sublingual. Pero obviamente una parte llega directo a la sangre y otra se deglute, ¿no? Pero la vía parenteral, acá no hay mucho que decir. ¿Quién estará? La vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía endovenosa, fundamentalmente. También se encuentra esta, pero sin embargo ella no se emplea clínicamente para tratamientos o para lograr objetivos terapéuticos, sino solamente se realizan para ensayos de hipersensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y otros, bueno, ¿quién estará? ¿Quién es? Ocular, ¿no? Óptica, nasal, ¿no? Dérmica, entre otros. Pero hay otra forma de clasificar. ¿Cuál será? ¿Alguien me puede ayudar? ¿O no hay? De acuerdo a su vía, de acuerdo a su acción. Aquellas que son de acción sistémica y aquellas que son de acción local. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de principio activo en la circulación. Cantidad de principio activo en la circulación. ¿Dónde se supone que llega en gran cantidad o en gran proporción el fármaco a nivel circulatorio?
La sistémica, ¿sí o no? Pregunta, ¿la acción local llega o no llega? Puede ser, ojo, que llegue en mínimas concentraciones, inclusive que no llegue. Un ejemplo, si tomamos aceite de ricino, ¿qué tipo de acción genera? ¿Local o sistémica? Para que te pueda ayudar a evacuar. ¿Sistémica? No, solo local. Nunca va a llegar a tu sangre, jamás. ¿Estamos de acuerdo? El aceite de ricino. A ver, agarra una cuchara de aceite. ¿Va a llegar a tu sangre? Nunca. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Profesor, acción local, o sea, no va a llegar. En algunos casos no llega. Y si llega, ¿cuánto es? Mínima cantidad. Vía ocular, si te echas una gotita, por ahí una vez me dijeron, en la farmacia, doctor, ¿sabe que cuando me echo la gota, siento un sabor desagradable? ¿Qué opinan? Me echo una gota en el ojo y siento un sabor desagradable. ¿Qué opinan? ¿Me está mintiendo o es verdad? O lo contrario, me echo una gotita nasal y me empieza a doler la cabeza. La pregunta ¿será cierto eso o no? Claro, el paciente no se le aplica las gotas para tener dolor de cabeza, seguramente para descongestionar. ¿Sí o no? O se echa la gotita, de repente tiene una infección, está irritado, no lo sé, pero él siente un sabor desagradable. Pregunta, si se echa acá, ¿por qué tiene que sentir ese sabor? ¿O es que lo ha tomado, lo ha probado? No creo, ¿no? La pregunta, ¿qué significan esos efectos adicionales? Efectos adversos. Si se ha aplicado acá, ¿qué significa? Que acá se quede el mayor porcentaje de fármaco, pero una mínima cantidad, ¿a dónde se va? A nivel circulatorio y se manifiesta a nivel bucal. Te aplican, por ejemplo, por vía nasal. ¿Listo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué le duele la cabeza? Porque el fármaco se ha absorbido mínimamente y suficiente para que atraviese la barrera hematoencefálica. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero más fácil se comprendería, ¿no? Has tomado algo y por eso te duele la cabeza. Con mucha más razón está llegando mayor cantidad. ¿A dónde? A la circulación. Pero ahora analicemos. Tienes una infección micótica y te aplicas una crema antimicótica, habrá taquicardia, habrá dolor de cabeza, habrá diarrea, habrá náuseas y vómitos. ¿Qué opinan? No, ¿y por qué? Porque prácticamente ella, ¿cuánto llega a la sangre? Nada, pues me dejo entender, ¿no? Porque si llegaría a la sangre diríamos, oye, acá tengo hongo, acá también, me aplico acá para que llegue acá. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Sí o no? Me dejo entender, ¿no? Sin embargo, una aplicación oral de un antimicótico va a actuar solo acá, en tu mano izquierda, va a actuar acá. ¿Y cómo llegó si no te la has aplicado tópicamente? A través de la circulación, lo que significa que ha alcanzado una acción sistémica. ¿Estamos de acuerdo? El inhalador, salbutamol, produce una acción sistémica o local, pero analícenlo, o los dos. Si es los dos, es porque queremos un efecto esperado, ¿sí o no? Y puede tener efectos adversos, claro que sí. Un inhalador, salbutamol. Rapidito se dilata el bronquio. ¿Cuál es la principal vía de administración para que una sustancia ingrese directamente a los pulmones? ¿La vía oral, la vía endovenosa, la vía sublingual, la vía inhalatoria? ¿Cuál es? ¿A dónde llegó el aire primero? ¿A la sangre? ¿El oxígeno llegó? No, primero llegó ¿a dónde? ¿A tu pulmón? No. Entonces, los fármacos administrados por vía inhalatoria, primero, ¿qué producen? Llega al pulmón y se dilata. Y a la hora que entonces, no, bueno, respira, lo estás eliminando. Pero una mínima cantidad, ¿a dónde se va? ¿Y qué pasa más tarde? Hay taquicardia. Entonces, ahora yo pregunto, ¿quién tendrá más posibilidad de taquicardia como efecto adverso? ¿Una tableta de salbutamol o un inhalador de salbutamol? ¿Tableta? ¿Por qué? Porque el primero, ¿a dónde llegará? A la circula, llegará así, y una pequeña cantidad llegará a tu pulmón. ¿Y la otra cantidad dónde estará? Por lo tanto, lo va a acelerar mucho más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso significa que es necesario conocer, obviamente, a la vía de administración. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a mencionar lo siguiente.
En este proceso llamado fase farmacéutica, se lleva a cabo cambios físicos de la forma farmacéutica, fundamentalmente. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Para entenderlo mejor, ¿en dónde se lleva a cabo, se supone, la absorción de todo lo que consumimos por vía oral? En el intestino grueso, muchas sustancias químicas, pero por si acaso, en el estómago también. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y a nivel del intestino grueso, no se va a absorber, sino se va a reabsorber, ¿sí o no? Reabsorción de agua, sales minerales, por ejemplo. No es lo mismo absorción que reabsorción, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? Ya, estamos recordando un poquito de anatomía y fisiología, ¿sí? Ya. Pero el detalle es, fácil, ¿no, profesor? Yo me acuerdo que hay unos pelitos, ¿cómo se llaman estos pelitos? Las micro, el vello, claro, a través de ellos llega la sangre. Pero si yo como algo, ahí va, pregunta, ¿llegará tal igual como ingresó? No. ¿Físicamente? No, porque si no, no podría ingresar por estas microvellosidades. ¿Qué significa? Que si eso ocurre con nuestro alimento, también ocurre con los medicamentos. Aquí ingresó una tableta, ¿por acá pasará la tableta? Nunca. ¿Qué significa entonces? Que se tiene que llevar a cabo la fase farmacéutica. Ahí ya fácil, pues, si acá se absorbe la mayoría de lo que consumimos, ¿qué significa? Que antes de que atraviesen estos pelitos absorbentes, así se llama, ¿verdad? Tiene que haber cambiado. Es decir, si él es una tableta, acá jamás llegará como tableta. Pero sin embargo, ¿eso qué significa? No sé si alguna vez ustedes han visto. Niño, se come una canica. ¿Llegó a su sangre o no la canica? ¿Qué opinan? Nunca, pues. ¿Por qué? Porque él nunca va a cambiar. Pero ¿no les ha pasado a ustedes estar comiendo un caramelo? Ya, ¿te lo tragas? ¿Sí, no? ¿Y qué pasa? Se desintegra. ¿Cómo? Lógico, por el grado de dureza. Pregunta, ¿las tabletas no tienen que tener físico-químicamente hablando un grado de dureza? Sí. ¿Tienen que desintegrarse o no? Sí. O sea, antes de que pase a la boca, han tenido que hacerse, ¿qué cosa? Exámenes físico-químicos, de desintegración, de disolución, ¿de acuerdo? De dureza. Imagínense que fabriquen tabletas como piedra. No es posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ocurre lo siguiente. Esta fase farmacéutica solo se va a realizar para formas farmacéuticas de administración o vías de administración extravascular, solo para ellos, para la intra nunca. Formas farmacéuticas que se administran extravascularmente. ¿Y qué significaba extravascular? ¿Que llega o no llega a la sangre? Sí llegan, pero ¿cuál es la característica? Que van a demorar. ¿Sí? Segundo punto, ¿qué va a ocurrir acá? Va a iniciarse los cambios físicos ¿de quién? De la forma farmacéutica, hasta convertirse en líquido. Profesor, ¿y si tomo un jarabe? Pregunta, ¿se absorberá más rápido o más lento? Más rápido. ¿Por qué? Porque ya está líquido. Entonces ya vamos dándonos cuenta. Si yo tomo una tableta, sí se va a absorber, pero va a demorar más. Sin embargo, si tomo un jarabe, va a demorar menos este proceso. Por lo tanto, ¿quién se absorberá más rápido? Los líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Solo cambia la forma farmacéutica y no el principio activo. ¿Estamos de acuerdo? Solo cambia la forma farmacéutica, pero no el principio activo. Una vez que cambia, significa que se está logrando el objetivo de la fase farmacéutica. ¿Y cuál es? El fármaco o forma farmacéutica está siendo preparado, ya se ha preparado para que venga el siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? La farmacocinética. ¿Y cómo se inicia la farmacocinética? ¿Con qué proceso? Con la absorción. O sea, ya está preparado, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero este objetivo se logrará dependiendo de la forma farmacéutica. Repito, si el líquido es bastante corto el tiempo.
Pero si es una forma farmacéutica sólida, tiene que transcurrir un determinado tiempo. ¿Y cómo se llama el proceso acá? Proceso de liberación. Es decir, que hay diferentes tiempos de liberación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un esquema, pero voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Una tableta, para que pueda absorberse, acabamos de decir, es decir, iniciarse la farmacocinética, tiene que ser sometido a cambios físicos. ¿Quién? La tableta. Si una tableta más o menos gráficamente es así, está constituido ¿de qué? De dos componentes, o más, ¿verdad? El principio activo y el excipiente. Supongamos que el principio activo sea de color negro y el excipiente sea de color rojo. ¿Más bajo? Obviamente esto no se ve, sino por cuestión didáctica. ¿Qué pasa cuando la colocamos en la boca y traemos un vasito de agua? Ese es el proceso de administración, ¿sí? Ingresó por la boca, por lo tanto la vía es oral. ¿El agua qué función cumple? ¿El agua para qué se usa? Para disolver. Entonces mejor hagamos esto. Agarramos el agua y lo disolvemos en un vaso y después lo tomamos. ¿Qué les parece? ¿Eso se hace? No. ¿El agua para qué sirve entonces? Es para garantizar un acceso correcto por la vía. A ver, intenta deglutir una tableta sin agua, es bien difícil. ¿Estamos de acuerdo? Peor si es grande, ¿no? ¿Ah? Perfecto. Pero ¿qué ocurre? El agua simplemente, a la hora de hacer esto, te ayuda simplemente a qué? Sirve como vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Que no es lo mismo una tableta efervescente, ¿no? Es otra cosa. Entonces, el agua no sirve para disolver, porque si eso fuese cierto, diríamos mejor disolvámonos en un vasito y lo tomamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero al entrar en contacto con el agua, va a empezar a ¿qué? A humectarse. ¿Qué significa humectarse? ¿Va a empezar a humedecerse o va a empezar a hidratar? Si un sólido se hidrata, ¿cambia o no cambia? ¿Sí, no? ¿Física o químicamente? Físicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a ¿qué? A hincharse. Es como si fuese una galleta cuando da humedad. ¿Han visto? Se deforma. Entonces empieza el primer cambio. Va a haber una deformación. Pero ahí se mantendrá presente ¿quién? El principio activo y el excipiente. Pregunta, la dureza acá, el grado de dureza aquí, en tu mano o en tu boca, antes de tomarlo, ¿seguirá igual después de haberse tomado? No, va cambiando el grado de dureza. Lo que trae como consecuencia que se va volviendo más flexible, de tal manera que se va a ir, ¿qué cosa? Fraccionando. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a fraccionar. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Al fraccionarse, ¿qué está ocurriendo? Hay partículas más pequeñas, pero que cada uno de ellos, ¿qué tienen? El principio activo y el excipiente. Lo que significa que ellos no van a cambiar químicamente. Pero pasa más tiempo, ¿seguirá de este tamaño? No, probablemente ahora ya se convirtió en polvo. ¿Sí o no? Ya está. Claro, no exactamente en polvo, ¿no? ¿Está entrando en contacto con nuestros fluidos o no? ¿Tenemos secreciones o no? O sea, indirectamente sería una solución ¿de qué? De ese polvo. ¿Sí o no? Pero juntos, ¿quiénes estarán siempre? El principio activo y el excipiente. Pregunta, están juntos pero ya están en forma líquida. ¿Ya pueden ingresar? ¿Sí? No. El único que ingresa, ¿quién es? El principio activo. ¿Qué significa entonces? Se tienen que separar. Si el principio activo era rojo, por acá estará el principio activo rojo. ¿Listo? Y aquí está ¿quién? El excipiente. Ya se han separado. Pero finalmente, este principio activo, ¿bajo qué forma tiene que estar? Por lo tanto, ahora sí, ¿qué pasa? Se absorbe. ¿Eso qué significa? Que de aquí hasta acá ha habido un cambio. Básicamente, ¿cómo se llama? La primera D, desintegración. Y de aquí a acá, ¿qué cosa ha habido? Una separación. ¿Cómo se llama eso? Desagregación. Y de aquí a acá, en estado líquido, ¿cómo se llama? Disolución. ¿Qué representa todo esto? Al proceso de la liberación, o también llamado
fase preabsortiva. ¿Está bien o no? Fase absortiva. ¿Qué opinan? ¿Es correcto o no? Claro, hasta acá llega, ¿sí o no? Y de acá la absorción. Entonces todo esto es antes de. Si esto ocurre con las formas farmacéuticas, simple y llanamente se garantiza una buena absorción. Por lo tanto, un buen inicio del proceso farmacocinético. Pero ¿qué pasaría si ahora comparamos una tableta, de repente una cápsula, y esta cápsula hay polvo? De repente otra cápsula, pero en esta cápsula hay gránulos. ¿Sí? ¿Conocen, no? Alguna vez de curioso hemos hecho esto. Hemos abierto y hemos encontrado polvo. Y la otra hemos encontrado bolitas. Y las cápsulas blandas, que ya no se pueden abrir, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué contienen dentro? Un líquido. ¿Todas por qué vía? Principalmente se administran por vía oral. Salvo, ojo, hay administraciones que son diferentes y que obviamente tienen que ver con la tableta, ¿no? Por ejemplo, la tableta solamente por vía oral se administra. Hay también sublingual. ¿Qué más? ¿Oral y sublingual nada más? No, también hay vaginal por si acaso. ¿Sabían eso o no? Tabletas vaginales. ¿Sabían o no? Sí. No, óvulos es otra cosa. Son tabletas duras, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabían, no? Entonces hay que saber, no vaya a ser que a tu clienta, ¿no? Le des, está tomando con agua cuando es por vía vaginal. ¿Listo? Es probable, ¿sí? Pero eso nunca ocurrirá, obviamente. La pregunta será, ¿todos ellos tienen o no tienen principios activos? Obvio, obvio. Por lo tanto, si se administran todos por vía oral, ¿se van a absorber o no? Obvio. Y si se van a absorber, ¿tienen que pasar por el proceso de liberación o no? Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? Ya lo dijo su compañera, lo dijimos hace un rato. El tiempo. El tiempo de liberación. ¿Quién tendrá un tiempo de liberación cortísimo? El más pequeño. ¿Quién? La cápsula blanda. ¿Por qué? Porque él ya está en líquido. Solamente esta película que está acá está protegiendo para que no salga de ese envase primario, ¿no? ¿Quién seguirá en el orden? Vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4. ¿Quién tendrá el menor tiempo de liberación? La cápsula blanda, correcto. ¿Quién le sigue? ¿Quién? ¿2, 3 o 4? 3, dice la señorita. ¿Qué opinan? Pero si él, él es cápsula. Él es cápsula, es el cápsula. Pero ¿por qué él respecto a él? Porque ya es polvo, o sea, más rápido se transformará en líquido. ¿Quién le seguirá? ¿Él o él? El cuarto, ¿no? Y él, el último. Y si yo invierto ahora y él ya no es una tableta oral, sino una sublingual. ¿Se dan cuenta que sí es necesario conocer la tableta? O mejor dicho, la forma farmacéutica y la vía. Claro, bueno. Hay isosorbide en tableta oral y hay isosorbide en tableta sublingual. Si fuese isosorbide en tableta sublingual, él sería el primero en absorberse. Por lo tanto, su tiempo es muy cercano a cero de liberación. Es por eso que en situaciones críticas se emplean o no. ¿Sí, no? En una angina severa, debajo de la lengua, rapidito se absorbe. O sea, ¿se abrevió todo esto o no? Todo esto se abrevió, ¿no? ¿Qué significa? Que está diseñado para que rápidamente se desintegre y se disuelva. La tableta sublingual. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Entonces, lo que acabamos de decir, el proceso de liberación incluye la desintegración, la desagregación y la disolución, y que depende fundamentalmente de la forma farmacéutica. Muy bien. Eso demuestra entonces que para que un fármaco llegue a la circulación, para estar en la circulación general, lo van a hacer obviamente por diferentes vías. Lo hemos mencionado. Miren la vía oral, ¿llega o no llega a la sangre? Sí. Pero por primera vez
antes de llegar, supongamos por acá, este medicamento es bueno para el corazón. Primero, ¿a dónde se va? Al intestino. Luego, ¿a dónde se va? Al hígado. Y luego, ¿a dónde se va? Recién al corazón. Pero si te aplican adrenalina directamente, por acá, ¿no? A la vena, ¿a dónde se va primero? Y después, ¿a dónde se va? Allá. Oye, qué fácil. Los fármacos en un primer momento pueden llegar al hígado y luego al órgano blanco. Y luego hay fármacos que llegan primero al órgano blanco y luego llegan al hígado. ¿Cómo se llama el proceso por la que pasan todos los medicamentos a través del hígado? Primero, ¿los fármacos se metabolizan o no? ¿Todos los fármacos que se administran por diferentes vías se metabolizan? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Todos se metabolizan. Excepto aquellas que tienen una concentración mínima plasmática de acción local, ¿no? Dar una crema en la mano jamás se metabolizará. Obvio, ¿no? Muy bien, gracias por la observación. Pero hablemos de aquellos que tienen acción sistémica. Ya está, con eso creo que ya lo dijimos todo. ¿Sí? Aquellas que tienen acción sistémica. Este fármaco se consume por vía oral y este fármaco por vía endovenosa. ¿Se justifica por qué por vía endovenosa el efecto es más rápido? ¿Por qué? Porque llega rápidamente al órgano. Sin embargo, por vía oral también tiene efecto. ¿Pero cuánto llegará al órgano blanco? ¿La misma cantidad que la vía endovenosa? No. ¿Por qué? Porque primero tendrá que metabolizarse para luego llegar al órgano blanco y producir su acción y efecto. Esa es una característica particular de la administración de fármacos sistémicos. La vía oral sí tiene efecto, pero la biodisponibilidad es muy baja, suficiente para lograr el objetivo. Sin embargo, la vía endovenosa primero llega al órgano blanco, en donde la biodisponibilidad es mucho mayor. Por lo tanto, ¿quién es más peligroso? ¿La administración oral o la administración endovenosa? Endovenosa. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Pero finalmente todos sí o sí llegarán al proceso metabólico. Pero para que no se cumpla, tiene que obviamente respetarse el proceso de liberación. Y ahí está la diferencia de todas las vías. Parenterales. Creo que este gráfico dice mucho. ¿Qué notamos ahí? Las 4 principales vías parenterales. Como pueden apreciar, ¿cuánto tarda en aplicarse o inyectarse por vía endovenosa el fármaco en llegar a la circulación? ¿Cuánto tarda? ¿Tiempo? 0. ¿Sí o no? Caramba, qué interesante. Entonces, acá el tiempo 1. Vía intramuscular, que está más arriba, ¿qué necesita? Un tiempo 2. La vía subcutánea está más arriba, ¿qué necesita? Un tiempo 3. ¿Para qué? ¿Cómo se llama el proceso por la que se garantiza que el fármaco ya esté en la sangre? Absorción. Intradérmica, ya no alcanza. ¿Cuánto necesita? T4. Creo que gráficamente se nota esto. T4 es mayor a T3, mayor a T2, mayor a T1, ¿sí? ¿Cuál es 0? Rapidito. Ya, esto es igual a 0. Por lo tanto, T2, ¿alguna vez será 0? No. ¿Estamos de acuerdo? T4 es el más grande. Tan grande es que cuando te inyectan sobre la piel, ¿qué ocurre? Difícilmente llegará cantidad suficiente de fármaco a la sangre, motivo por el cual no se emplea como parte de una terapia. ¿Qué representan estos tiempos? El tiempo de liberación. ¿Para qué? Para poder alcanzar la circular. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No hay mucho que decir ahí. Resulta entonces que gracias al proceso de liberación o fase farmacéutica, acá está, gracias a este proceso se garantiza la presencia del fármaco ¿dónde? En la circulación. ¿Listo? Por vía oral y por vía rectal. ¿Se absorben o no se absorben los fármacos? Sí. Por lo tanto, ¿es de acción local o de acción sistémica? Sin embargo, más adelante vamos a ver que no todo lo que se administran por vía rectal tienen efectos sistémicos. También hay efectos locales. ¿El paracetamol produce una acción local o sistémica? Por vía rectal. Ya. Forma farmacéutica. Supositorio de paracetamol. ¿Produce una acción sistémica o una acción local? Supositorio de glicerina, ¿una acción sistémica o local o los dos? Creo que ya más o menos lo entendimos, ¿no? Primero, ¿el paracetamol para qué sirve?
Para la fiebre, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el órgano blanco del paracetamol para controlar nuestra temperatura corporal? ¿Cuál? A nivel hipo. ¿Cómo llegará del recto hasta acá? ¿Cómo? A través de la circulación. ¿Qué significa? Tiene que tener una buena absorción. Pero te imaginas que esa tableta no se desintegre, perdón, ese supositorio no se desintegre, no se desagregue, o sea, esté como piedra. ¿Cuánto llegará a la sangre? Nada. Por lo tanto, ¿qué pasará con la temperatura alta? Se mantendrá elevada. ¿Me van a entender? Ahora, le han recomendado a este paciente supositorio de glicerina. ¿Para qué la glicerina? ¿Para qué? ¿Para qué es el supositorio de glicerina? Para evacuar. O sea, actúa como laxante. ¿Cuál es su órgano blanco del laxante? Sistema nervioso, el corazón. ¿Cómo que no va a tener? Si tiene un órgano blanco, o si no, no produciría efecto. ¿Cuál es? El intestino grueso. O sea que cuando llega el intestino grueso se absorbe. No. ¿Qué le hace? Bien simple, lo estimula el intestino grueso para que se mueva más. Modifica la motilidad intestinal. Por lo tanto, aumenta el peristaltismo. Y si aumenta el peristaltismo, las heces sólidas se van a ablandar. Y al ablandarte, ¿qué va a pasar? Vas a evacuar. ¿Llegó a la sangre o no la glicerina? No llegará nunca. ¿Estamos de acuerdo? Pero pueden apreciar que por todas las vías sí o sí llegan a dónde. Y luego ven las conexiones hacia los diferentes órganos y tejidos. ¿Cómo se llama todo este proceso en donde ya llegó el fármaco a la sangre y está prácticamente repartiéndose a los diferentes órganos y tejidos, inclusive al hígado? Y por acá, si no me equivoco, estará el riñón. ¿Cómo se llama ese proceso? Farmacocinética, ¿no? Todo de acá hasta acá la farmacocinética. Entonces se está respetando lo que dijimos. Para que esto se dé correctamente, ha tenido que prepararse, ¿no? ¿O no? Pero de todos ellos, de todas estas vías, ¿quién tiene un proceso farmacocinético pero bastante corto? De todas esas vías, oral, rectal, percutánea, etc. ¿Quién de todos ellos tiene una fase farmacocinética corta? La percutánea, dice, ¿verdad? Vean ahí, por la piel también se absorben algunas sustancias. ¿Sí o no? Claro, pues, se absorben. ¿No han visto los parches anticonceptivos transdérmicos? ¿Dónde se coloca la chica? Acá. Para que le genere su acción acá en el glúteo, no, tiene que actuar ¿dónde? A nivel del aparato reproductor. ¿Y cómo lo hace? A través de la sangre. ¿No han visto los parches transdérmicos de nitroglicerina para la angina de pecho? ¿Tiene que absorberse o no? Sí, acá estamos hablando de las que sí se absorben. ¿Me dejo entender? Pero ¿cuál de todas esas vías que están ahí tienen una farmacocinética bastante corta respecto a lo demás? Está ahí clarito, sean observadores. ¿Quién? La inhalatoria, porque así como entra, rapidito se puede ir. Y una pequeña cantidad, ¿a dónde se va? A la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué fármaco? Salbutamol. No es el salbutamol. ¿Quién? Tampoco. Los anestésicos. ¿Te imaginas que el paciente requiere un anestésico general y que se vaya rápido y empiecen a abrirlo con el bisturí? ¿Qué va a pasar? Doctor, ¿qué está haciendo? ¿Qué diferencia? El salbutamol, ¿qué hace? Rápido se va a través de la respiración. Sin embargo, los inhaladores, en este caso los anestésicos generales, se va a ir una pequeña cantidad, pero una cantidad más grande, ¿a dónde se va? ¿Para qué? Para que sea distribuido. ¿A dónde? Y acá, en el sistema nervioso central, lo deprima y por lo tanto el paciente esté completamente sedado. ¿Me dejo entender? Entonces, qué interesante. Para que haya un buen efecto del salbutamol, no necesita llegar en gran cantidad en la sangre. Pero para que haya un buen efecto de los anestésicos generales inhalatorios, es necesario que llegue en gran cantidad. Pero luego que viene la expulsión. Todo eso tiene que ver con el proceso farmacocinético. Entonces, ¿qué vamos a estudiar a continuación? Justamente lo que acabamos de mencionar. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Pero de quién depende todos ellos? ¿Cuál? De la progesterona que se toma y se tiene que poner por vía vaginal. Claro. Hay óvulos que no se absorben, pero hay óvulos que sí.
¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un óvulo que no se absorbe. O por favor, yo les pregunto, ¿hay óvulos espermicidas o no? ¿Se deben o no se deben de absorber? Pero analicen. ¿Se deben o no se deben de absorber? ¿Qué opinan? Se debe quedar. ¿Hay óvulos antimicóticos o no? Sí. ¿Hay óvulos tricomonicidas o no? ¿Se deben o no se deben de absorber? No, dice el caballero. No. ¿Hay óvulos con hormonas o no? Sí. ¿Se deben o no se deben de absorber? Eso sí. Ah, eso sí. ¿Y por qué? Ahí, usa tu razonamiento lógico, ¿no? Pero, ¿por qué cuando esta chica tiene una infección vaginal por tricomona, no solo se aplica óvulos vaginales, sino también toma? Y cuando tiene una micosis vaginal, no solo se aplica por vía vaginal, sino también toma antimicóticos. ¿Me dejo entender? Y si tiene tricomoniasis, no solo se va a aplicar óvulos, sino también tiene que tomar. Y si tiene un desequilibrio hormonal, no solo se va a aplicar por vía vaginal, sino también por vía oral. Y ahí llegamos a tu pregunta. Las hormonas, en este caso, ¿se deben o no se deben de absorber? Entonces tú analiza, las hormonas, ¿qué efecto producirán en tu vagina? ¿Qué efecto producirá la progesterona aplicada tópicamente? ¿Qué creen? Entonces, si eso fuera cierto, diríamos, debe de existir también cremas vaginales con hormonas. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Hay cremas vaginales hormonales? Sí hay. Por lo tanto, ¿perdón? Ojo, vaginales, ¿ah? Pero si hay cremas antimicóticas vaginales o no. Sí hay. ¿Eso qué significa entonces? Que hay fármacos que sí tienen que absorberse. ¿El espermicida deberá de absorberse? Tú no vas a decir, no voy a tomar, o mejor, voy a aplicarte este óvulo espermicida. ¿Por qué? Porque tiene que matar al espermatozoide. ¿Y acaso el espermatozoide llegará alguna vez a tu sangre? Imagínate, no se vaya a meter a tu cerebro, ¿sí o no? No, el espermatozoide no llega al cerebro. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Depende de la patología para que llegue al cerebro? A ver, la pregunta era, ¿el espermatozoide llega a la sangre o no? Ya, eso depende de la patología. Ya, y los espermicidas, ¿para qué se emplean? Para matar al espermatozoide. El espermatozoide jamás llega ¿a dónde? A la sangre. Por lo tanto, el espermicida ¿necesita llegar a la sangre para actuar? No necesita. Así tenga diabetes, úlcera, cualquier patología, nunca. Pero ahora analicemos, ¿las hormonas necesitan llegar a la sangre o no? Sí. ¿Para qué? Para restituir o restablecer el desequilibrio hormonal que puede estar desarrollando esta chica. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, ¿depende de quién? ¿Solo de la forma farmacéutica? No. También del principio. ¿Sí? Perdón, disculpe un poquito. El aceite de residuo. Si es bueno para una gestante, no es conveniente. Primero, a pesar de que tenga efectos locales, en las gestantes no es conveniente. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el aceite de ricino. ¿Alguna vez han tomado el aceite de ricino ustedes? No. ¿Nunca? Te causa unos cólicos terribles, te lleva al baño rapidito, te evacúa, pero te genera ¿qué cosa? Contracciones. O sea, ya el tubo digestivo está limpio, pero a pesar de eso te generan contracciones. Y si está gestando, ¿qué puede pasar? Puede haber ¿qué cosa? Una alteración de la motilidad gastrointestinal. Y si ya está grandecito, de hablar. ¿Me dejo entender? No necesariamente se emplean este tipo de fármacos, pero existe la posibilidad que se puedan laxar de otra manera. ¿Cuál es el laxante más natural que existe y es menos dañino y con menos efectos adversos? Que se usan básicamente a nivel hospitalario. Los enemas. ¿Verdad? Enema. ¿Estás de acuerdo? Ah, ya sabía, ¿eh? ¿Sabes, no? ¿El enema, sabes? ¿Conoces el enema? ¿Alguna vez te has aplicado? He puesto. Ah, ha puesto usted, ¿verdad? ¿Y qué usas? ¿Algún medicamento? No, hay una solución que ya viene. ¿Cómo se llama? Antiguamente, ¿qué usaba? Agua jabonosa. Nada más. ¿En serio? Sí, Ahora pregunta, ¿el agua con jabón se absorbe o no se absorbe? ¿Para qué? ¿Dónde tiene que actuar entonces? A nivel intestinal. ¿Y cuál es su función del enema? Hidratar a las heces. ¿Qué significa hidratarlas? Deshidrata, deshidrata.
que ganen, ¿qué cosa? Humedad. Y una sustancia o una materia fecal sólida, al ganar humedad, ¿qué va a pasar? Va a reducirse su grado de dureza, por lo tanto con mucha facilidad será expulsado. En el caso de las gestantes hay que tener bastante cuidado porque ya lo dijimos, que todos los medicamentos pertenecen a 4 categorías de teratogenicidad, ¿recuerdan? A, B, C, D y X, perdón, 5. En donde obviamente vamos a dejar un trabajo sobre eso, para que ustedes vean qué medicamentos sí se puede usar y qué medicamentos se pueden usar pero con cierta precaución y qué medicamentos no se deben de usar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, resulta que todo empieza con ¿qué? Con la dosis de administración del medicamento. A dosis terapéutica el medicamento va a sufrir el cambio físico y ese cambio físico gracias a la fase farmacéutica o de liberación, para luego iniciarse el proceso farmacocinético que se inicia con la absorción, el cual garantiza cantidad suficiente de fármaco en la circulación para que ésta sea posteriormente distribuido a los diferentes órganos y tejidos, siendo uno de ellos el más importante en donde se ejercerá ¿qué cosa? Su acción. ¿Eso qué significa? Que si la distribución consiste en repartir al fármaco, aquí está la forma farmacéutica, se separa el principio activo llega a la circulación, luego recurre a dónde se va, al órgano 1, al órgano 2, al órgano 3 y así sucesivamente. Órgano 4, órgano 5, órgano 6, porque ha llegado a la sangre, ¿sí o no? Pero dependiendo del principio activo, sabemos qué órgano blanco es. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si fuese un fármaco llamado así, supongamos, por vía oral obviamente, ¿no? Porque es el más común. Si fuera omeprazol, el principio activo, ¿cuál sería su órgano blanco? El estómago, perfecto. ¿Qué tipo de acción produce? ¿Tomas tu omeprazol? ¿Local o sistémica? Sistémica. ¿Qué opinan? ¿Tomas omeprazol? ¿Local o sistémica? ¿Dónde actúa? Me acaban de decir. En el estómago. ¿Acción local o sistémica? ¿Dónde actúa el omeprazol? En el estómago. Por lo tanto, hay una acción local o sistémica cuando se toma por vía oral. Sistémica. Ahora les pregunto, ¿la aspirina es dañino para el estómago, sí o no? ¿Y el diclofenaco lo es o no? También. ¿Qué es más dañino? ¿Una tableta de aspirina o una ampolla de diclofenaco tomando o aplicándose 3 meses seguidos? ¿Qué es más peligroso? ¿La aspirina por vía oral, que me va a dañar el estómago, o diclofenaco intramuscular? ¿Quién va a dañar más al estómago? Porque ese es su principal efecto de la aspirina. ¿Cómo? La aspirina, ¿sí o no? Diclofenaco total. Ahora preguntamos, ¿por qué en el caso de la aspirina algunos piensan que por vía oral te va a dañar el estómago más que una ampolla? ¿Y por qué en el primer caso, por qué el omeprazol no actúa en el estómago? ¿Me dejo entender directamente? El efecto. Es que acá hay algo interesante. Tanto el diclofenaco como la aspirina dañan el estómago. Pero ¿quién la daña más? ¿La aspirina porque entra en contacto con nuestro estómago? No. Ese contacto se da a nivel celular. ¿Estamos de acuerdo? A nivel celular. ¿Eso qué significa? Que el diclofenaco también te daña el estómago. Pero tú dirías, profesor, ¿cómo me vaya a dañar el estómago si me han inyectado por vía intramuscular? Nunca he entrado en contacto con mi estómago. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Va a llegar a las células parietales del estómago. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Entonces, si el fármaco llega a la circulación, ahí está, se va a distribuir a los diferentes órganos. Pero supongamos él es el estómago. ¿Qué se va a producir acá? Va a llegar al estómago concentración suficiente para producir ¿qué cosa? Su mecanismo de acción y por lo tanto su efecto farmacológico.
Una parte llega ¿a dónde? Al órgano blanco. ¿Y la otra parte dónde está? ¿Y otra parte dónde está? Puede ser en el órgano 1, en el órgano 2, en el órgano 3, en el órgano 4, en el órgano 5, en el órgano 6. Pregunta, si en el órgano 5 yo espero un efecto beneficioso, si llega en otro órgano, ¿qué efecto? ¿Habrá mecanismo de acción o no? ¿Habrá acá mecanismo de acción o no? ¿Qué opinan? Claro, pues, va a haber. ¿Pero qué efecto será? Un efecto no esperado, o sea, raro. ¿Me dejo entender? Claro, pues. Profesor, ¿por qué los anticonceptivos generan como raro náuseas y vómitos? ¿Dónde tiene que actuar? ¿Cuál es el órgano blanco de los anticonceptivos? ¿Cuál es el órgano blanco? ¿La nariz? ¿El ojo? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde tiene que actuar? En la ovulación. ¿Y dónde se lleva a cabo la ovulación? En el aparato reproductor femenino. Y pregunta, ¿por qué causa náuseas y vómitos? Porque llega la circulación, o sea, cuando llega la sangre tenemos náuseas y vómitos. No, es que una parte... ¿Perdón? ¿Pero de qué parte? ¿Del dedo del pie, por ejemplo? Del hígado, o sea, que si llega al hígado tenemos náuseas y vómitos. No, actúa en el sistema nervioso central. ¿Y qué se encuentra ahí? El centro de vómito. ¿Me acuerdo? Porque hay medicamentos que sirven para una cosa y te producen taquicardia. Porque no solo llegan ahí donde queremos que actúen, que es el órgano blanco, sino actúan en otros órganos y que producen su propio mecanismo de acción. ¿Estamos de acuerdo? Ah, entonces, ¿qué significa? Que van a haber efecto 1, efecto 2, efecto 3. ¿No han escuchado alguna vez? Oye, está tomando esto medicamento, pobre hígado. Y verdad, su hígado está bien maltratado. El ejemplo más clásico no es el consumo de alcohol, el exceso de alcohol. Principalmente, ¿cuál sería el órgano blanco si lo consideraríamos al alcohol como un medicamento? ¿El hígado? No, es el sistema nervioso central. Si fuese un medicamento, ¿no? No dan efectos sobre el sistema nervioso y no se ven los efectos. Al inicio estás alegre, contente, después deprimida, dormida, tirada. Eso es el alcohol. ¿Por qué? Porque actúa en tu hígado. No, porque ¿dónde actúa? Pero de pasadita, ¿dónde está actuando? En tu hígado, te está dañando. Al extremo de provocarte, ¿qué cosa? Hepatotoxicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, se está distribuyendo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando pasa por el hígado, la puede dañar, pero él va a tratar de defenderse a través del proceso metabólico. Pero este órgano es el riñón. ¿Y qué va a hacer el riñón? Cumplir su función. ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar. ¿Filtrar qué? Sustancias. ¿De qué? ¿Filtrar qué? Mi filtrante, por ejemplo, mi sustancia tóxica, ¿de dónde? Del ambiente. De tu organismo. O sea, ¿qué significa? Que va a separar lo que sí necesitamos con lo que no necesitamos. Todo lo que entra, sale. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Lo detectó como un xenobiótico, pues, oye, tú estás acá, te voy a expulsar. Entonces el riñón lo va a expulsar. Pero el riñón es terrible. A él le gusta también reabsorber, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿el riñón puede verse afectado o no? ¿No hay medicamentos que dañen el riñón? Son nefrotóxicos, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿quiénes? Los aminoglucósidos. No hay medicamentos que pueden dañar, no sé, pues se me ocurre, el estómago, como la aspirina o los AINES. Sí, ¿verdad? No hay medicamentos que pueden garantizar o favorecer la retención de líquidos. ¿Sí, no? ¿Cómo se llaman? Los corticoides, retienen líquidos. ¿Sí o no? ¿Qué vendría a ser la retención de líquidos? ¿Un efecto esperado o no esperado? Un no esperado. Conclusión. Para que haya efectos, ¿qué debe de haber pasado con el principio activo? Se absorbe. Si no se absorbe, salvo la reacción local, no habrá efecto. Y alguna vez dijimos, los toxicólogos, ¿qué hacen para evitar la muerte generada por un tóxico? Inhibir ¿qué cosa? La absorción. Ahí está. Sin embargo, a veces no se puede. Y si no se puede, ¿qué está generando? Efecto 1, efecto 2, efecto 3, efecto 4, efecto 5. Su riñón y su hígado no lo puede defender. ¿Me dejo entender? Tanto así que la capacidad funcional de los órganos se alteran y mueren.
¿Por qué muere una persona que ha consumido insecticida? ¿Porque se dañó el hígado? No, porque hay paro cardiorrespiratorio. ¿Y por qué? Bien simple, se elevan los niveles de acetilcolina y este mecanismo. Y la acetilcolina actúa en muchos órganos. ¿Uno de ellos cuál es? ¿Y qué pasa con la función cardíaca normal? Va a empezar a disminuir hasta detenerse. ¿Cómo se llama eso? Paro. ¿Qué pasa con la función respiratoria? Se reduce. ¿Por qué? Porque los bronquios empiezan a cerrar. Entonces tendrá que cosa dificultad para respirar. Muy semejante a quién? Al asmático. Si se cierra al 100%, no hay oxigenación. ¿Cómo se llama eso? Paro respiratorio. ¿Por qué murió finalmente? Por paro cardiorrespiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que haya un buen efecto esperado y de preferencia no efectos adversos de consideración, es necesario que llegue a la sangre cantidad suficiente. ¿Qué es el término de biofase que lo vamos a ver en farmacodinámica? Es aquel término que expresa y representa el lugar de acción de quién? De los principios activos. Resulta que acá en la farmacodinámica hay una curva y ayer lo hicimos, en la farmacocinética hay otra curva, ¿verdad? Para la farmacocinética se necesita la concentración plasmática y el tiempo. En donde acá aumenta, ¿cómo se llama eso? Empieza a mantenerse estable, ¿cómo se llama? Empieza a bajar, ¿cómo se llama? Y ya desapareció, ¿cómo se llama? Ahí está. La curva farmacocinética. Como esto representa cantidad de principio activo en la sangre, ¿cómo se llama todo esto? Biodisponibilidad. Pero ayer lo dijimos, cuando llegue a este punto se da el máximo de efecto, ¿sí o no? ¿Y por qué se da el máximo de efecto? Nuestra respuesta sería, porque a nivel del órgano blanco ha llegado mayor concentración, por lo tanto hay más mecanismo, por lo tanto hay más efecto. ¿Cómo se mide esto? Ahora dice acá, concentración, o si quieren así como nos han enseñado, ¿recuerdan? Versus efecto. El paciente acaba de tomar el medicamento, pregunta, ¿y hay efectos? Si acabamos de tomar ahorita una tableta, no. Ayer puse una línea así, ¿recuerdan? ¿Cuándo se empieza a dar el primer efecto? Si acá ya se empieza a notar el primer efecto, ¿qué significa? Miren acá. A concentración cero, ¿cuánto de efecto hay? Cero. Pasa un tiempo determinado, que de repente está acá, para entenderlo gráficamente. Concentración 1, ¿ya hay efecto? Dijimos que acá empieza. Concentración 1, ¿ya hay efecto? No, entonces está por acá. Concentración 2, ¿ya hay efecto? Todavía, se mantiene en cero, ¿eh? Concentración 4, ¿ya hay efecto? Sí, ya subió. ¿Cuánto es su efecto? ¿Recuerdan? Y en el caso de los ratones, ¿cómo lo observamos? ¿No había esto? ¿Sí o no? En concentración 5, 6, 7, 8, 9, 10. De aquí hasta acá, ¿el efecto era idéntico al de acá en el ratón? No. ¿Vieron que en algún momento ya no podía ni caminar ya? ¿No se caía de la mesa? ¿Por qué? Porque a nivel de la sangre estaba aumentando. Y a nivel de la biofase, que es el mecanismo de acción, ¿qué pasa con el efecto? A medida que pasa el tiempo, aumenta el efecto. Y el efecto aquí, respecto a acá, ¿será el mismo o no? Aquí está el C+, que más adelante vamos a ver, la concentración plasmática. Y yo dije, ¿aquí qué se da? El efecto máximo. Conclusión, ¿qué pasa acá? El efecto máximo. O sea, ¿tiene relación o no este esquema farmacodinámico respecto al esquema farmacocinético? Tiene mucha relación. ¿Estamos de acuerdo? En donde acá se hace la curva, concentración plasmática versus tiempo, y acá efecto versus concentración o dosis, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, visto esto, vamos a empezar a desdoblar cada proceso. La fase farmacéutica es simple, ya lo explicamos. Solamente se desintegran, se desagregan y se disuelven aquellas formas farmacéuticas de administración extravascular, que dependiendo de su forma farmacéutica varía el tiempo de liberación, siendo la vía intravascular aquella que evita el proceso de liberación. ¿Sí? Entonces, veamos al proceso farmacocinético.
El proceso farmacocinético o fase farmacocinética es un proceso muy importante. Es en realidad el inicio de la acción. ¿Están de acuerdo? Es considerada este proceso como trascendental e importante, porque si él no se da, no habrá efecto, excepto aquellos que tengan acción local. ¿Están de acuerdo? Ojo. Pero ¿qué sucede? Este proceso va a garantizar que haya una fase farmacodinámica óptima. Y para que esto ocurra es necesario que se lleven a cabo diferentes procesos. La A, la D, la M y la E. Obviamente el inicio, ¿quién es? Él. Pero vamos a ver que ellos también son importantes. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El efecto siempre será elevado. Y si es elevado, en lugar de ser beneficioso, puede ser perjudicial para nuestro organismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fase farmacocinética? Preparar o dejar disponible al principio activo para su acción, para actuar. ¿Cuál era el objetivo de la fase farmacéutica? Preparar el principio activo para absorber. ¿Cuál era el objetivo de la fase farmacocinética? Preparar el principio activo para actuar. Y si ya está preparado, ¿qué se va? La farmacodinámica. El proceso de absorción es aquella que garantiza la presencia del fármaco en nuestra sangre. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es considerada como la verdadera entrada del fármaco a nuestro organismo. O sea, si yo tengo una tableta en la boca, acabo de tomarla con agua, está en mi esófago y en mi estómago, todavía no ha entrado a otro organismo. ¿Cuándo se dice que ha entrado a otro organismo? Cuando llega a la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si lleva la sangre, va a empezar a darse los primeros efectos como lo habíamos mencionado. Es considerada como la verdadera entrada y por lo tanto permite el pasaje del principio activo al torrente sanguíneo. Pero lo va a hacer mediante diversos procesos. Diversos procesos de transporte. ¿Para qué? Para atravesar membranas. Lo que trae como consecuencia que este principio activo tiene que reunir ciertas condiciones o requisitos físico-químicos incluso. Por lo tanto, gracias a la absorción hay una buena biodisponibilidad. Por lo tanto, la absorción es directamente proporcional a la biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Que sea directamente proporcional. A más absorción se garantiza mayor presencia del fármaco en la sangre. Todos lo sabemos eso por matemáticas. ¿Sí o no? Si uno sube, el otro también. ¿Verdad? Perfecto. Pero ¿qué sucede? Acá nos damos cuenta que gracias a este proceso aparece el término farmacológico muy utilizado y que incluso la biodisponibilidad es uno de los factores farmacocinéticos de suma importancia para hacer estudios de bioequivalencia. Para que dos fármacos sean bioequivalentes tienen que garantizar una biodisponibilidad muy parecida. ¿Estamos de acuerdo? Caso contrario, no va a ocurrir. Resulta que hay muchos términos, muchas definiciones de la biodisponibilidad. Una de ellas, velocidad y cantidad de la forma inalterada de un fármaco que accede ¿a dónde? A la sangre. Y que se encuentra listo para acceder a los tejidos u órganos blancos para producir. Pero el más simple es el siguiente. Es el porcentaje de principio activo presente en la circulación. Nada más. Y que ella depende de qué? De la vía de administración. ¿Y la vía de administración de quién depende? De la forma. Forma se sigue relacionando con lo que hemos mencionado. ¿Ok? Resulta que todos nosotros sabemos esto, ¿verdad? Por filtración pueden alcanzar el rango. O sea, si esta es la célula, de acá tiene que ingresar y no se queda eternamente dentro, tiene que salir, ¿verdad?
y lo pueden hacer mediante diferentes tipos de transporte. Por filtración. ¿Y de qué depende? Del tamaño de partícula, ¿no? Mientras más pequeña la partícula, ingresa fácilmente por filtrado. Difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo. Podríamos mencionar también la pinocitosis, ¿recuerda? La endo y la exo, ¿no? ¿Recuerdan o no? La endo, ¿qué significa? A ver, endocitosis, ¿de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Perdón? ¿De afuera hacia adentro, dice la señorita? ¿De adentro hacia afuera, dice el caballero? ¿Con cuál me quedo? A la enamorada va a decir. Igual que Esto es lo... No, nunca haces eso. No. Nunca, hay que darle la razón, ¿no? Hay que analizar primero. Perfecto. Pero ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores? Ahí está. La permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? ¿Qué es permeabilidad? El paso de determinadas sustancias. ¿No? Perfecto. ¿Qué es biodisponibilidad? Cantidad en la sangre. Metabolismo del primer paso, cuando llega al hígado. ¿Qué, profesor? ¿Eso qué significa? ¿Que para garantizar una buena biodisponibilidad estos factores tienen que considerarse? Claro que sí. Eso implica entonces, para la permeabilidad, ya. resulta que acá se tiene que conocer el coeficiente de partición entre el grado de solubilidad sobre los lípidos, o sea, grado de liposolubilidad, versus el grado de hidrosolubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que para que una sustancia química cualquiera pueda ingresar, lo ideal es que sea líquido. Pero ¿sabían que hay sustancias hidro que también pueden atravesar? Sí. Claro, con cierta dificultad, por eso necesitan ayuda. ¿Sí o no? ¿Cuál es la sustancia más importante de todas nuestras células? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitan todas nuestras células? ¿Blue? Una consulta, ¿la glucosa es hidro o lipo? Lipo, dice la señorita. Hidro, dice la señorita. Y el resto no opina, no sabe. No, sí sabe. ¿Qué preguntó el caballero? Está durmiendo. Parece que muy bajo hablo. La glucosa es hidro o liposoluble. Hidro, dice la señorita. Más nota. Los dos, ¿qué opinan? Primero, ¿la glucosa puede ingresar a la célula? No. ¿De quién necesita? De ayuda. El gluten. Muy bien. Por lo tanto, ¿es hidro o lipo? Solita contesta. Es hidrosoluble. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, es hidrosoluble. Pero, si fuese esta una célula, las hormonas esteroideas. Ya se acordó, ¿ves? ¡Qué bueno! Nosotros, ¿por qué habla de él? Porque los fármacos son hidroides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Él necesita de ayuda para ingresar? No, lo va a hacer con mucha facilidad. ¿Y por qué? Porque la membrana, ¿cómo es? De naturaleza liposoluble. Lípidos con lípidos, sí, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, solo preguntaré. Estamos en absorción, o sea que pasa la sangre. ¿Cómo de un compartimiento pasa a otro? Afuera está el estómago y todo esto es la sangre. ¿Cómo pasa? De allá hacia acá. Atravesando membranas. ¿Sí? Si es una partícula muy pequeña, ¿qué va a pasar? Puede pasar por abajo, ¿sí o no? ¿El agua pasa o no pasa? ¿El aire pasa o no pasa? ¿El humo pasa o no pasa? Sí, pero una piedra pasa, ya no lo puede hacer. ¿Me dejo entender? Algo semejante ocurre acá. La membrana va a decir, no, acá solo pasan aquellos que tengan la capacidad. Lo que trae como consecuencia que ellos van a atravesar la membrana con mucha... Pero ellos lo van a hacer, sí, pero con difi. Por lo tanto, necesitan de qué? De apoyo. ¿Necesitan de qué? De ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Es necesario? Claro que sí. Pero ahora veamos lo siguiente. ¿Conviene que sea 100% liposoluble? ¿Qué pasaría si esto fuese la membrana? Entra
Y así como entra, rapidito sale. Entonces, ¿le va a generar un buen mecanismo de acción? No. ¿Qué significa entonces? Se va a tener que transformar. ¿Pero de qué depende? Por acá está. Del grado de ionización. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro día lo estoy como diciendo indirectamente, ¿recuerdan? ¿Qué es el grado de ionización? Simple y llanamente, todo fármaco se va a encontrar bajo la forma no ionizada y bajo la forma ionizada. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, se va a ionizar, pero luego regresará a su estado natural. Eso es química, ¿sí? ¿Verdad? Perfecto. Pero ¿qué sucede? Resulta que como estamos hablando de absorción, queremos saber quién se absorbe con facilidad y quién se absorbe con dificultad, o quizás no lo haga. Resulta que se ha demostrado que la fracción no ionizada del fármaco es aquella que se absorbe pero con mucha facilidad. En cambio, la ionizada no se absorbe. Y si lo hace pero con tanta dificultad que también necesitará ayuda. Cuando nosotros consumimos... pregunta, ¿cómo se ioniza una sustancia química? ¿Cuando se combina con qué? Con agua, muy bien. Y ahí nacen ¿quiénes? Las cargas positivas y las cargas negativas. Nosotros tenemos aproximadamente 70-80% de agua. ¿Sí, no? Es lo que más tenemos en el organismo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué significa? Las sustancias químicas se van a ionizar. ¿Y qué es el fármaco? Una sustancia química. Por lo tanto, cuando consumimos medicamentos, el principio activo, por ser una sustancia química, se va a ionizar, una parte, y otra parte no. ¿Quién es la que va a llegar con facilidad a la circulación? La no ionización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Pero ¿qué sucede? Eso no es lo único. Veamos el grado de ionización. Y ahí está. Esto es química, ¿verdad? ¿Para qué es importante la ionización del fármaco? Nosotros diríamos, ¿no? De acuerdo a lo que me ha explicado el profesor, entonces me conviene que se mantenga no ionizado. Entonces que nunca se ionice. Pero vamos a ver que no es cierto. Podemos apreciar acá un ácido o una base débil. Por lo general, generalmente, los fármacos son sustancias químicas básicas, pero débiles. Generalmente. La mayoría. Hay ácidos también. Hay ácidos débiles y ácidos fuertes. Pero ¿qué sucede? Resulta que esta HA representa al fármaco no ionizado, porque no tiene carga. Y él representa al fármaco ácido ionizado. La letra B representa al fármaco alcalino o básico no ionizado. Y el BH más representa al fármaco alcalino o básico ionizado. No ionizado porque no tiene carga. ¿Ok? Y ionizado porque tiene carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos. Si hemos consumido un fármaco, ¿qué ocurre? Este fármaco no ionizado fuera de nuestras células se va a ionizar, pero el 100% no. Una parte se mantiene no ionizado y otra parte está ionizado. ¿Qué observan en la flecha? ¿Quién ingresa con facilidad? La parte no ionizada ingresa y la otra continúa afuera. ¿Estamos de acuerdo? Pero si él ingresó, debería de regresar rapidito, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre dentro de nuestras células? ¿Se ioniza? Pregunta, ¿para qué se ioniza? Para que no salga. ¿Y qué va a hacer dentro? Va a generar su mecanismo de acción. Una vez que ha logrado modificar a la célula, ¿qué pasa con la fracción con la fracción ionizada? Retorna a su estado natural y sale. Pregunta, ¿el 100% de los fármacos ingresan a la célula? No, una parte, ¿qué está haciendo? Está actuando, otra parte está en la sangre. Pregunta, si está en la sangre, ¿es de naturaleza liposoluble o hidrosoluble esa presencia en la sangre? Hidrolipo. ¿Por qué? Porque la sangre tiene el mayor porcentaje de agua. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y qué ocurre con las sustancias alcalinas? Lo mismo. Cuando está no ionizada ingresa y cuando se ha ionizado rebota. No puede hacerlo. Y si no puede hacerlo, simplemente estará fuera. ¿Y qué pasa adentro? Se ioniza para no salir, ejercer su mecanismo de acción. Y una vez retorna, esto es un equilibrio, ¿verdad? Y por lo tanto regresa. Y ahí se cumple. ¿Las células estarán en constante modificación por la presencia de los fármacos? No. Cada vez que él esté presente, se modificará. Entonces, veamos lo siguiente. Si un fármaco es de naturaleza ácida, ¿listo? Lo habíamos dicho. Ahí está. HA, ¿qué representa? La fracción no. Perfecto. Y el A menos, ¿qué representa? ¿Hasta ahí está claro? No he dicho nada nuevo. Él con mucha facilidad ingresa y él prácticamente no lo hace. ¿Qué significa? Que de acá pasará a este nivel. Y eso trae como consecuencia que los fármacos de naturaleza ácida tienen mayor absorción en un medio ácido. ¿Cuál es el órgano que se caracteriza porque es de naturaleza ácida? ¿Qué órgano es básicamente ácido? Nuestro querido estómago. ¿Listo? Si el estómago es ácido y consumimos un medicamento ácido, ¿qué hay más? ¿HA o A negativo? ¿Qué hay más? A negativo, o sea, se disocia. Esto también es disociación o ionización, ¿verdad? Repito, tomas aspirina ya. ¿Qué es la aspirina? Ácido acetil salicílico. ¿De qué naturaleza es? ¿Listo? Llega a tu estómago, ¿y tu estómago de qué naturaleza es? Ácido, es un medio ácido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Del fármaco, ¿qué voy a tener más en mi estómago o en su estómago? ¿HA o A negativo? ¿Qué es lo que va a haber más? HA, correcto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la aspirina? Se va a absorber con mayor proporción. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos sabemos que a nivel intestinal se absorbe casi todo lo que consumimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una gran superficie. Resulta que hay fármacos ácidos, claro que sí, pero también hay fármacos de naturaleza alcalino-básica. ¿Qué significaba? Oye, qué facilito, ¿cómo era? B, ¿sí? ¿Y el otro cómo era? BH, más o menos. Muy bien. ¿Cuál era la fracción no ionizada? La D. Pregunta, ¿quién se va a absorber con mucha facilidad? Por lo tanto, él difícilmente. Pero, ¿qué necesita para que haya una buena absorción? ¿Qué necesita? Un medio alcalino básico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, la gran mayoría de fármacos que existen, no digo todos, son de naturaleza alcalina. Por lo tanto, ¿dónde se absorben mejor? A nivel del intestino delgado, en la primera porción. ¿Cómo se llama la primera porción de nuestro intestino delgado? Duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿importante o no conocer el grado de ionización? ¿Conviene que se disocie o no? Sí. ¿Por qué? Porque no va a permitir que salga del medio intracelular. Entonces, ¿qué dice ahí? En un medio con un pH bajo, como el estómago, a ver, ¿qué dice acá? Menor absorción, ¿pero de quién? De la sustancia básica. A ver, ¿qué pasaría? Estás tomando un gastrocinético o un antiácido y estás tomando a la vez un fármaco ácido. ¿Aumenta o disminuye la absorción y por qué? ¿Listo? Disminuye, dice. Antiácido estás tomando y también un fármaco ácido. Disminuye. ¿Por qué? Porque el antiácido lo vuelve alcalino.
lo vuelve alcalino. Por lo tanto, ¿qué pasa? Me está dando la respuesta final, pero no la justificación. ¿Cómo? Se va a disociar. Y al disociarse, ¿qué va a aumentar? La fracción ionizada. ¿Pero en qué medio? Ácido, no. ¿Se ha modificado el pH o no? Claro. ¿Me vas a entender? A ver. Se está tomando una tableta con recubierta. ¿Listo? ¿Dónde se absorbe? Ah, en el duodeno, ¿no? Para eso es la recubierta. ¿Sí o no? Pero este paciente toma un procinético. Un gastrocinético. ¿Qué significa un procinético o gastrocinético? Que aumentan, ¿qué cosa? Aumento o disminuye la absorción. La cisaprida, ¿conocen la cisaprida? Por ejemplo. No hablemos entonces de fármaco porque vamos a aprender. Claro, le digo procinético, todavía lo conocen, no hay problema. Tomo una tableta recubierta, ¿listo? Hasta ahí está claro que se absorbe a nivel intestinal. Y toma otro fármaco que aumenta el peristaltismo. O, si quieren, reduce. Al final, tomemos él. ¿Listo? Si aumenta el peristaltismo, ¿aumenta o disminuye la absorción? Ojo, el pH se mantiene, ¿eh? Aumenta la absorción, ¿qué opinan? No tiene nada que ver, ¿qué opinan? Es que tiene que ver con el pH. El pH se mantiene, te estoy diciendo. No, pues, ya ves, está confundiendo. Está tomando una tableta recubierta. ¿Dónde se absorbe? ¿Hasta ahí está claro o no? Para eso sirve la recubierta, para que no cambie con el jugo gástrico, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a absorber? En el intestino. El pH sigue siendo alcalino, pero ha tomado también un medicamento que le ha incrementado la motilidad intestinal. Lo ha acelerado. ¿Aumenta o disminuye la absorción? Disminuye. ¿Por qué? Porque está alterando el intestino delgado. Porque está alterando, no hay una buena justificación. Pregunta, ¿para qué sirve el peristaltismo? Primero partimos por ahí. ¿Para qué? Para poderse mover, más o menos. ¿Para qué sirve el peristaltismo? Para que el alimento Pueda absorberse. Empezaste bien. Para que todo el contenido gástrico empiece a pasar más rápido por el tubo diges. ¿Para eso es el peristaltismo o no? Imagínense si no tuviésemos peristaltismo, ¿qué pasaría? El alimento se quedaría ¿en dónde? En nuestro estómago. Había mucha fermentación y de pronto regurgitación por fermentación, ¿no? Pero no es cierto que los esfínteres se dilatan y al dilatarse llega ¿a dónde? Al intestino que es delgadito. ¿Y cómo va a pasar por ahí el alimento? ¿Gracias a qué? A los movimientos peristálticos. ¿Y para qué? Para ir empujándolo. Y si se acelera el peristaltismo, ¿estará más tiempo o menos tiempo el alimento a nivel duodenal? ¿Estará más tiempo o menos tiempo el fármaco alcalino en el intestino delgado? Por lo tanto, ¿qué pasa con la absorción? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, pues. No ha pasado nada con él. El pH se mantiene. Los niveles de fracción no ionizada también se mantienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Por cuestiones didácticas veamos acá algunos fármacos ácidos alcalinos. Miren, todos son ácidos alcalinos, donde pueden apreciar ácido fuerte. La penicilina, el ácido acetilsalicílico, la furosemida, la feniquetazona, la warfarina, la carbamazepina, teopetal, feniquina, teopetina, lipoxenol y oxazepam. Todos ellos que son fármacos. Y lo que está a la derecha, también. Y todos sabemos por química que el pH va a ser P8, ¿cuánto es? 14, ¿sí? Todos lo sabemos. ¿Eso qué significa? Que si un fármaco ácido tiene un pH, también tiene un pH. ¿Sí o no? Por darnos un ejemplo. Obviamente todo depende de qué, del pKa. ¿Recuerdan cómo se determina el pH? Fácil, ¿no? Menos el logaritmo del pKa más el logaritmo de las concentraciones de qué? ¡Ah, eso ya probé! Dice el caballero. Qué suerte, acá solo necesito que recuerdes eso.
No vamos a hacer el logaritmo. Pero pregunta, ¿qué pasaría si, a ver, mejor le voy a dejar como tarea, si una persona toma dos ácidos a la vez? Uno se va a absorber más que el otro, ¿sí o no? ¿Y de qué depende? Del pH. Pero el pH, ¿qué cosa es? ¿El pH qué cosa es? ¿No mide el grado de ionización versus la no ionizada? ¿Y no acabo de explicar? Con otro nombre. ¿Recuerdan o no? Incluso están los amortiguadores, ¿no? ¿Qué hacen los amortiguadores? ¿Qué es un amortiguador? No estamos hablando de carro. ¿Qué es un amortiguador? ¿Qué es un amortiguador? El que equilibra el pH del estómago. ¿De quién? Del organismo. Sí, principalmente de quién? De nuestra sangre. ¿No acuerdan a los fosfatos? Los bicarbonatos, ¿recuerdan o no? O sea que al buffer o tampón, ¿no? Claro, o sea, ¿qué pasa? Puede ser que estemos consumiendo sustancias muy ácidas. ¿Y qué puede pasar con nuestra sangre? Puede cambiar, pues. ¿Y quién no lo permite? Los buffers, pues. O los amortiguadores o los tampones. Porque si no se desarrolla con facilidad, ¿qué cosa? Bioquímica. La alcalosis o la acidosis. ¿Sí o no? Pero aquí está la clave. ¿Qué dice? Un ácido con un pK muy bajo es muy disociable. ¿Qué te está diciendo? Que habrá más fracción ionizada que la no ionizada. ¿Sí o no? Ojo, por lo tanto es un ácido fuerte. Te está diciendo, un ácido fuerte. La penicilina es un ácido fuerte respecto, por ejemplo, a la teofilina. ¿Cuál de los dos se absorbe mejor? ¿La penicilina o la teofilina? Si me han entendido, y ahí está la clave. ¿Se entiende o no? Hay que saber interpretar. Dice, un ácido con un pK bajo es muy disociable. ¿Qué significa eso? Fácil, ¿no? Un fármaco ácido fuerte, ¿no? Hemos dicho, tiene una fracción no ionizada y una fracción ionizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hemos dicho? ¿Qué es lo que prima? ¿Quién está en mayor cantidad? ¿NI o I? De acuerdo a lo que dice. Un ácido con un pK bajo, ¿listo? Es muy disociable y por lo tanto es un ácido fuerte. Él es un ácido fuerte, correcto, y dice se va a disociar demasiado. ¿Qué significa? Habrá más de... O sea, ¿cuál sería la relación? Si se disocia mucho del estado. ¿La A o la B? Ya, creo que comienza. ¿Cuál sería la respuesta? La B, dice el caballero, la señorita. Si se disocia mucho y más de la... Hay menos de la... ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la B? ¿Hay más no ionizada que la ionizada o hay más ionizada que la no ionizada? A ver qué dice ahí. Un ácido con un pK bajo es un ácido fuerte. Es muy disociable. ¿Qué significa? Que se mantiene con carga neutra o con carga negativa. Hay más carga negativa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahora, de acuerdo a esa respuesta, ¿se absorbe rápidamente o lentamente? ¿Cómo se absorbe? Lentamente. ¿Por qué? Porque hay menos que cosa no ionizada. ¿Qué significa? Que la ionizada tiene que convertirse en ¿qué? En no ionizada. ¿Recuerdan que era un doble equilibrio? Ahí está. ¿Y qué te dice acá? Una base con un pK alto o pKb bajo, ¿tiene relación? O una base, es muy disociable y por lo tanto una base... ¿Se parece o no? Sino que está en forma invertida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es su pKa aproximadamente del fenobarbital? 7 puntos y algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿cuál es el pKa de la cimetilina? Aparentemente 6 puntos y algo. Allá. Si este es su pKa, ¿qué cosa sería? Una base fuerte o una base débil. Está pues casi en intermedio. Más se acerca a qué? A la fuerte, ¿no? Pero la nortriptilina, ¿qué cosa es? Una base fuerte. Si es una base fuerte, ¿qué te dice? Es muy liso. ¿Se parece al anterior o no? ¿Me dejan entender? Ahora, por ahí una vez, profesor, fácil, yo puedo hacer pues en un sentido, de arriba hacia abajo una flecha, de abajo hacia arriba, etcétera. Al final, solamente tendríamos que comparar. Entre él y él se absorben, sí se absorben. Pero uno lo va a hacer más rápido que el otro, ¿no? Claro que sí. ¿Y de qué depende? De la constante de acidez que tiene toda sustancia química. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Lo siguiente. A ver, analicemos.
un fármaco ácido. ¿Cómo interpretamos esta curva? A mayor pKa hay mejor absorción, aparentemente, ¿sí? Veamos una base. A medida que aumenta el pKa, disminuye el absorción, ¿sí? Gráficamente. Pero más o menos, ¿qué lo dice? En la mucosa gástrica se absorben los fármacos ácidos. ¿Lo dijimos o no? ¿Por qué? Porque hay, ¿qué cosa? Mayor fracción no ionizada. Perfecto. Pero dice acá, con un pKa superior a 3 y las bases muy débiles se van a absorber. Ah, o sea que también el pKa no puede ser muy grande. Pero ¿qué nos dice acá? La base con un pKa superiores a 5 no se absorbe. Con un pKa superiores a 5 no se absorbe. Razón por la cual se absorben mejor en un medio alcalino. Las bases se absorben mejor ¿dónde? En un medio alcalino. ¿Lo dijimos o no? ¿Por qué? Porque hay mayor fracción no disociada ¿de quién? De las bases. Fármaco con un pKa mayor a 8 y ácidos fuertes con pKa menor a 2,9 presentan dificultad para, o sea, sí se absorben. Pero ¿cómo es la absorción? Es simple y llanamente lenta. A ver, analicemos. Fármaco con pKa mayor a 8. pKa mayor a 8. ¿Qué dice? Se absorbe lentamente. pKa mayor a 8. Aquí está el pKa. Fármacos ácidos. ¿El diazepam se absorbe? Sí, se va a absorber. ¿Pero rápida o lentamente? Lentamente. ¿Y la warfarina se absorbe o no se absorbe? ¿Más rápido o más lentamente que la anterior? Más rápido. ¿Estamos de acuerdo? En esta tablita básicamente está resumido lo que acabamos de explicar. Pero luego viene otro factor, para culminar, la biodisponibilidad. Habíamos mencionado que la biodisponibilidad es aquella que representa la cantidad de principio activo en forma inalterada en la circulación y que es uno de los requisitos indispensables para llevar a cabo procesos o estudios de bioequivalencia. Siempre. Resulta que la biodisponibilidad oscila desde 0 hasta 100%. ¿Y de quién depende? Fundamentalmente de la forma farmacéutica. ¿Y la forma farmacéutica de qué depende? De la biología. ¿Estamos de acuerdo? O de 0 a 1, salvo que 100% es 1. ¿Cuál es la forma farmacéutica cuya biodisponibilidad, que también se representa en algunos casos con la letra F? Si la letra F es 1, significa que ¿cuánto de biodisponibilidad tiene? 100%. ¿Cuál es la vía de administración? La endovenosa, o sea, la administración intravascular. Sin embargo, todas las demás tienen, a ver, una biodisponibilidad menor a 1 o una biodisponibilidad mayor a 1. ¿Qué opinan? Todas las demás, la intramuscular, la sublingual, la oral. ¿Menor a 1 o mayor a 1? Mayor, dice el caballero. ¿Qué opinan? ¿Qué significa 100%? Todo. Creo que ¿menor a 1 o mayor a 1? Menor, o sea, nunca se llenará la circulación del 100%. Claro, tú tomas una tableta. ¿Acaso la totalidad del principio activo llegará a la sangre? Nunca. Entonces, ¿eso qué significa? Que los fármacos de administración extravascular tienen una biodisponibilidad, pero inferior a 1. ¿O menor a cuánto? Al 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero de qué depende? Que ellas que se administran por vía extravascular no van a tener una absorción completa, siendo el principal representativo ¿quién? Todo lo que se administra por vía oral. ¿Que va acompañado con quién? Con el metabolismo de primer paso. ¿Recuerdan que alguna vez dijimos? Hay fármacos que primero ¿a dónde se van? Y luego ¿a dónde? ¿Cuánto será su biodisponibilidad? Menor a 100. Pero aquellos fármacos que van directamente al órgano blanco y después al hígado, ¿cuánto será su biodisponibilidad? ¿De qué vía estamos hablando? De la endovenosa. Si la endovenosa tiene una biodisponibilidad del 100%, la biodisponibilidad de la subcutánea, la biodisponibilidad de la intramuscular y la biodisponibilidad de la oral,
¿Quién le seguiría en orden? Él es el que tiene mayor biodisponibilidad. ¿A, B o C? ¿A, B o C? ¿Quién? La B, muy bien. ¿Quién le sigue? La C. La oral. A. ¿Quién le sigue? Y si le agregamos la biodisponibilidad de una tableta sublingual, ¿en qué orden sería? ¿Dónde se encontraría la sublingual? Primero. Segundo. Tercero. Estaría después de él, ¿no? Ahí está. ¿De qué depende? De la cantidad de principio activo que llega a la sangre. Todos llegan a la sangre. Todos producen sus efectos. ¿De acuerdo? ¿Y de quién depende? De esos niveles. ¿Quién será más tóxico? ¿No? De que llegue en mayor cantidad. ¿Y quién será, entre comillas, más seguro? ¿Pero solo depende de eso? No. ¿De qué depende? Del grado de ionización. Pues lógico, ya lo dijimos. ¿No es cierto que hay fármacos que por vía oral dosis tan pequeñas te pueden matar? ¿Sabes cuál? Alguna vez lo mencionamos, la digoxina. Es de estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa? Que no se pueden tomar dos dosis. ¿Por qué? Porque alcanza una biodisponibilidad tan grande que te puede generar una arritmia cardíaca hasta generar paro cardíaco. Entonces, conclusión. Todos los fármacos que pasan por el hígado a partir de ahora, ¿cómo se llaman? Metabolismo de primer paso o efecto de primer paso. Lo que no significa que los que se administran por vía endovenosa no pasen, ¿eh? También pasan, pero pasan después. ¿Ok? Porque si no pasara, el fármaco siempre estaría elevado en la sangre. Y eso puede ser muy feo. Y para terminar, resulta que para garantizar un buen proceso de absorción, además de los tipos de transporte, es necesario conocer la zona de absorción, que no siempre son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué forma farmacéutica es lo que más existe en las oficinas farmacéuticas? Forma farmacéutica de administración oral, vía oral. ¿Dónde será su zona de absorción? Lo acabamos de decir. Puede ser un grupo, ¿dónde? En el estómago. ¿De qué naturaleza tiene que ser? Ácidas. Y la mayoría, ¿dónde se absorben? Específicamente en la primera porción llamada. ¿Pero de qué naturaleza tiene que ser el principio activo? Alca. ¿Pero por qué se absorbe acá? ¿Por qué se absorbe acá? Porque ellos tienen ¿qué cosa? Los famosos vasitos sanguíneos, ¿dónde? Conectados a esas microvellosidades. O sea, una zona vascularizada garantiza ¿qué cosa? Una buena absorción. Los que se administran por vía sublingual, ¿se absorben o no se absorben? Sí, y muy rápido. ¿Dónde se encuentra la zona de absorción? En la mucosa bucal, debajo de la lengua. ¿Y qué encontramos debajo de nuestra lengua? Una zona muy, pero muy vascularizada, es decir, presencia de vasos. A nivel intramuscular, lo vimos. ¿Qué cosa hay? Obviamente el tejido muscular, pero más abajo, ¿qué cosa hay? ¿Recuerdan el esquema que vimos de las jeringas? ¿O no? Endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradermal. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué diferencia hay entre todas? La distancia para llegar a dónde? Al vaso sanguíneo. Finalmente, las que se administran por vía intramuscular, ¿se absorben o no? Sí. ¿Toma un tiempo? Sí. ¿Llegará por lo tanto a la sangre? También, pero más lentamente que, obviamente, la directa, la endovenosa. La vía subcutánea, ¿dónde se aplica? Obviamente en el tejido subcutáneo, pero más abajo, ¿qué va a encontrar? Vaso sanguíneo. Ni hablar, la vía endovenosa, directo, ¿en dónde? Al vaso. ¿Sí o no? Hasta acá creo que eso es obvio y evidente. Pero ahora veamos, ¿la vía rectal se absorbe o no se absorbe? Sí. No. Esto sí o sí se absorbe. En cambio acá, ¿de qué depende? Del principio activo. Como estamos en absorción, vamos a hablar de aquellos que sí se absorben por vía rectal. Estamos hablando de qué formas farmacéuticas, obviamente. Supositorios. Pero para que se absorban, ¿de qué tipo de acciones? Estamos aplicando lo aprendido.
Un ejemplo, ¿existe metamizol o no en supositorio? ¿Se deben o no se deben de absorber? Sí, se deben de absorber. ¿Existe o no supositorio de paracetamol? ¿Se deben o no se deben de absorber? ¿Existe o no, y lo dijimos, supositorio de glicerina? ¿Se deben o no se deben de absorber? No, entonces, depende de quién. Del principio activo. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta será, ¿por qué por vía rectal se absorbe? Porque hay una zona muy vascularizada, ¿estamos de acuerdo? En la mucosa rectal. ¿Y qué encontramos ahí? Vasos sanguíneos. Por vía vaginal, ¿ya lo explicamos o no? ¿Se absorbe o no se absorbe? Depende, ¿no? Si es el espermicida, nunca. Y si son hormonas, sí. ¿Y por qué? Porque está la mucosa vaginal y ¿qué encontramos? Vasos sanguíneos. Por vía inhalatoria, ¿se absorben o no se absorben? Depende. Si son anestésicos generales, sí. Porque llegan a dónde? A nivel pulmonar. Y ahí qué cosa hay? Vasos sanguíneos enormes. ¿Sí o no? Sin embargo, del salbutamol hemos dicho, la absorción ¿cómo es? Mínima. Pero esa absorción no es el responsable del efecto, ¿no? Porque hay un efecto local. La que se aplican dérmicamente, ¿se absorben o no se absorben? Dérmicamente. ¿Se absorben o no se absorben? No, dice el caballero. Local, no, dice. Local, no. ¿Qué opinas? Depende del principio activo. Si son parches transdérmicos, sí se tienen que absorber. Esta chica puede colocárselo aquí en el hombro, el parche. Pregunta, ¿ahí actúa el parche? O sea, ¿el principio activo del parche? No. ¿Dónde tiene que actuar? En la ovulación. Por lo tanto, ¿tiene que absorberse? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el requisito indispensable para garantizar o no una buena absorción? La vascularización. ¿Pero solo depende de la vascularización? No. Por ejemplo, los cosméticos. Las chicas que se echan toneladas de cosas en la cara, ¿se absorben o no se absorben? No, ¿por qué? Por ejemplo, ¿se echan qué cosa? Base, Polvo. cemento, ¿qué más? No, perdón, no se llama Polvo. así. ¿Qué más? Polvo. Ya. Polvo. ¿Se absorbe o no se absorbe? No se debe de absorber. Claro, solamente es para verte bien, no necesitan llegar a la sangre. El labial, ¿debe de absorberse o no? No. Ah, pero los componentes que la tengan sí pueden absorberse. Por eso un labial que cuesta 70 soles versus uno que cuesta la docena de un sol, en donde habrá mayor posibilidad de toxicidad. ¿Por qué? Por los componentes que tiene. Líquido. Tú lo has hecho muy bien. ¿Me dejo entender? ¿Y quién es el más afectado? Nosotros. Ah, ya. Por la piel también se absorben determinadas sustancias. Uno de ellos es el plomo, por ejemplo, ¿no? Es por eso que no hacen campaña de limpieza en Navidad con los juguetes. ¿Y qué controlan ellos? ¿Costos? No, ¿no? Que tiene relación al final, ¿no? ¿Cuánto está este juguete? Un solo. ¿Y qué le hacen? Análisis, bueno. ¿Y qué determinan? Presencia de plomo, por ejemplo. ¿Sí o no? Pero he visto que hay juguetes que cuestan 70, 80 dólares. ¿Y quiénes son los que compran? Pocos. Pero seguramente el bebé cuando se lo pone a la boca, difícilmente está consumiendo. Algo muy similar ocurre. ¿Eso de qué depende? ¿No dependerá del pH de tu piel respecto al pH del producto que te echas? ¿Sí o no? Por lo tanto, eso implica que también a nivel de la industria cosmética se llevan a cabo controles de calidad. Pero básicamente que haya compatibilidad con qué? Con el pH de tu piel. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hasta aquí nos quedamos. Qué emoción. Ahora sí vas a estudiar, ¿ya?